Con su permiso, mi coronel. Buenas tardes a todos. Agradecer a todos ustedes su asistencia a esta conferencia. Agradecer al Sporting Club Casino de La Coruña la deferencia, la generosidad que como siempre ha tenido con nosotros, cediéndonos sus locales para que podamos realizar este evento, especialmente a su presidente, don Juan José Medina. Quiero dar las gracias también, como representante que soy en Galicia del Foro Arbil, al presidente nacional de mi asociación, José Luis Orella, que desde el primer momento, cuando quisimos prestar nuestra colaboración al coronel Lorenzo Fernández Navarro, ha dado su sí más entusiasta para que cooperásemos en todo con él. Quiero dar las gracias a nuestro amigo José Carlos Fernández Barallobre, que normalmente sería quien estaría sentado aquí y ahora en mi lugar es quien habitualmente suele presentar al coronel, que suele presentar los actos organizados o en los que colabora el Foro Arbil, pero que desgraciadamente, aunque no es nada grave, no ha podido, por circunstancias personales ajenas a su voluntad, estar hoy con nosotros. Quiero dar las gracias, por supuesto, al invitado, al conferenciante, al coronel Lorenzo Fernández Navarro, y quiero dar las gracias ante todo y en definitiva a Dios por haber suscitado en España, en nuestra querida patria, un hombre que no es el único, pero es uno de esos hombres excepcionales que de vez en cuando surgen en España con estas virtudes que le caracterizan, con este valor, con este sentido del honor, como es el coronel Lorenzo Fernández, un hombre que entiende su vocación militar no simplemente como una profesión más, sino como una consagración entera y total en cuerpo y alma al servicio de nuestra patria, de su integridad territorial, de su independencia, de su identidad, de su auténtica memoria, de su tradición y de su historia. Como yo creo que muchos de ustedes conocen al coronel, tal vez no voy a extender demasiado en la presentación, pero seguramente hay alguna persona que no tiene conocimiento de él y además seguramente, si Dios quiere, esta conferencia se difundirá en redes sociales, medios de comunicación, con lo cual es interesante que tengamos una idea de quién es la persona que tengo aquí a mi lado, a mi izquierda, y que va a disertar a continuación. Don Lorenzo Fernández Navarro de los Baños y Álvarez de Miranda nace el 31 de enero de 1950 en Madrid. Ya desde pequeño siente la vocación militar, primero porque su padre era militar, segundo porque además él vivía cerca del Regimiento Memorial número 1 de Madrid y precisamente forma parte de sus primeros recuerdos familiares esos toques militares de la banda de cornetas y tambores, especialmente el de retreta que se tocaba por las noches. El coronel Fernández Navarro ingresó en la Academia General Militar en Zaragoza en julio de 1971. Pertenece a la 30ª promoción del arma de infantería y recibió su despacho de teniente, los últimos firmados por el generalísimo Franco, el 15 de marzo de 1975. A esta promoción, la 30ª promoción, se la llamó DDT, pues salían antes por si las moscas, dado que recibieron los despachos adelantadamente, el 15 de marzo, en lugar del 15 de julio, como era lo habitual. Ello fue un indicio de la clara voluntad del gobierno español en ese momento de plantar cara a Marruecos en el Sáhara, voluntad que finalmente se malogró por la muerte del jefe del Estado, el caudillo Francisco Franco. Ante esas expectativas, y antes de cumplir el preceptivo primer año de teniente en el Centro de Instrucción de Reclutas de Figueras, en Gerona, nuestro coronel solicita ser destinado a la agrupación de tropas nómadas del Sáhara, con la esperanza de poder encuadrarse en algún grupo de combate que se formase para intentar rescatar a los compañeros secuestrados por el Frente Polisario. Nuestro coronel ha tenido desde entonces 15 destinos, voy a resumir algunos de los más significativos para no extenderme demasiado. Como teniente ya hemos visto que ha pertenecido al CIR de Figueras y que ha pertenecido a la agrupación de tropas nómadas, ha pertenecido también como teniente a la Compañía de Operaciones Especiales tanto en Granada como en Orense. Como capitán
Ha formado parte de la compañía de la Policía Militar en La Coruña y también ha estado en el Regimiento de Infantería Córdoba número 10 de Granada. Como comandante ha sido miembro del Regimiento de Infantería Aerotransportable Isabel la Católica número 29 en Figueiredo, Pontevedra. Y lo que le ha hecho más ilusión en su dilatada vida militar ha sido jefe del Grupo de Operaciones Especiales GOE 6 La Victoria en La Coruña durante 6 años. Como coronel ha sido jefe del órgano de apoyo al comandante militar de Burgos y Cantabria, en Burgos, jefe del campo de tiro y maniobras de Santa Cruz de Parga, en Lugo, comandante militar aquí en La Coruña y Lugo, y está en posesión de varios cursos y de condecoraciones y de menciones. Ha hecho los cursos de carros de combate, mando de unidades paracaidistas y mando de unidades de operaciones especiales. Posee condecoraciones militares y civiles como las cruces al mérito militar, al mérito aéreo y al mérito naval, la encomienda y plata de San Hermenegildo, la cruz del Caballero del Orden de Cisneros y la medalla del Sáhara. También numerosas felicitaciones anotadas en la hoja de servicios por su actuación en ejercicios y maniobras. Aunque para él la mayor distinción que ha recibido y que sigue recibiendo todavía ahora, además de la satisfacción por el deber cumplido, es la felicitación, es el cariño, el afecto, la lealtad que le han manifestado y le siguen manifestando siempre todos aquellos soldados que han estado bajo sus órdenes y que ahora mismo están repartidos por toda la geografía patria. Nuestro coronel está casado con la coruñesa Cristina Laje Fernández Cervera y con ella son padres de 4 hijos, Gonzalo, Lorenzo, Juan Antonio y Rodrigo, y abuelos de 2 nietos, que él llama la mesnada de la Reconquista. Por último, quisiera aludir a 3 de los mayores motivos de orgullo del coronel Lorenzo Fernández Navarro de los Paños. En primer lugar, su padre ya fallecido, que se retiró como coronel de infantería y que fue combatiente en 2 cruzadas: la Cruzada de Liberación Nacional de 1936 a 1939, donde combatió como requeté y como alférez provisional, y la cruzada contra el bolchevismo, que tuvo lugar en Rusia, donde, como teniente profesional del ejército, combatió, entre otras, en la batalla de Krasny Bor, en la División Azul. Su segundo motivo de orgullo es su fidelidad al juramento prestado a la bandera el 15 de diciembre de 1971, en el cual juró obedecer y respetar siempre a sus jefes. El primero de ellos, Francisco Franco. No abandonarles nunca, y nunca, para nuestro coronel, es nunca, ni vivo ni muerto, como dice el credo legionario, y derramar, si fuera preciso, hasta la última gota de su sangre en defensa del honor e independencia de la patria y del orden dentro de ella, que en ese momento era, obviamente, el orden de la legalidad establecida por los principios del movimiento nacional y las leyes fundamentales del reino. Y como lógica consecuencia de esta fidelidad inquebrantable y continua, la mayor distinción que ha podido recibir nuestro coronel a lo largo de su carrera militar, la sanción recibida por hacer un informe reservado a sus mandos en el que advertía de las nefastas consecuencias que tendría esa ley que él ha denominado cainita, esa ley falsaria, esa ley sectaria, que es la ley de memoria histórica. Y evidentemente, viendo lo visto, hemos comprobado a lo largo del tiempo que nuestro coronel Lorenzo tenía absolutamente toda la razón. La mayor distinción que haya podido recibir, desde mi punto de vista, es el haber arriesgado su carrera militar precisamente en defensa de la verdad y por fidelidad al juramento que él prestó ese 15 de diciembre de 1971. Bueno, sin más, no quiero aburrirles más con mis palabras, voy a dar la palabra, para la redundancia, a nuestro querido coronel, don Lorenzo Fernández Navarro, para que nos exponga su disertación sobre la transición, reforma o ruptura. Muy bien, muchas
Muchas gracias. Muchas gracias, y aunque ya las ha dado Permuy al casino, porque verdaderamente es admirable. Realmente están siempre abiertos a cualquiera que quiera manifestar algo. Es realmente un foro abierto. Buenas tardes, amigos. Pues voy a empezar. El título ya lo dice todo. La transición, reforma o ruptura. Porque se vendió una reforma, pero vamos a ver que fue una ruptura. Conocemos como transición la transformación política que hubo en España desde la muerte de Franco hasta la aprobación de la Constitución. Incluso se la ha adjetivado como modélica transición. Bien, la esencia de la transición es la Constitución, y la Constitución del 78, su esencia son el Estado de las autonomías, y todos sabemos que está produciendo una serie de problemas muy importantes, y lo que es más grave todavía, que es que no sabemos cuál va a ser el final de esos problemas. Es un axioma que cuando hay un problema, pues para solucionarlo lo primero que hay que hacer es estudiar su origen, sus causas y por qué ha sucedido. Y eso es lo que se pretende. Por eso he titulado esta disertación como una revisión crítica 40 años después. Mañana se cumplen 40 años de la aprobación de la Constitución, y esto es una revisión crítica. Porque parece ser que está dando lugar la Constitución de 1978 a un Estado fallido, inviable en lo político, insostenible en lo económico y corrupto en lo moral. Inviable en lo político por lo que por el eufemismo que estamos llamando tensiones territoriales, que no es nada más ni nada menos que insolidaridad entre regiones, de las antiguas hermanas regiones, intentos de independencia, etc. Eso es la inviabilidad política. La insostenibilidad económica. La insostenibilidad económica es consecuencia de una inmensa deuda pública que sigue creciendo, producto del despilfarro y la corrupción administrativa de las autonomías. Finalmente, la corrupción moral, pues podría citar muchas, pero voy a limitarme al intento de corromper a la juventud, el colectivo LGTBI y sus mariachis. Es cierto que el pecado original de la transición no solamente es en sí las puertas que abrió, como mucha gente advirtió, sino también es que no se ha exigido su cumplimiento. No se ha exigido su cumplimiento porque se ha permitido que la lengua oficial sea avasallada por las cooficiales, se ha permitido que no onde la bandera en todas partes, se ha permitido que las autonomías se arroguen atribuciones que solamente corresponden al Estado, según el artículo 149 de la Constitución, como es la representación en el extranjero y un montón de cosas. Entonces, no haber hecho cumplir la Constitución desde el primer momento es también una fuente de problemas. No ya el texto, sino el no haberse hecho cumplir. ¿Y por qué no se ha hecho cumplir? Pues porque tiene un pecado de origen, que es el que vamos a ver a lo largo de esta disertación. Quienes durante la transición vaticinaban que a la larga supondría la desmembración de España, eran automáticamente descalificados como fascistas, franquistas, retrógrados y a partir del 23 de febrero, además, golpistas. Hoy en día, curiosamente, son precisamente los padres y motores de la Constitución los que ponen el grito en el cielo diciendo que esto se va de las manos. Tenemos ahí a Alfonso Guerra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque saben que si llega a producirse una ruptura de la unidad de España, la historia los hará responsables a los que destruyeron una España que, como rezaba su lema, era una, grande y libre.
se quiere presentar a la transición como la transformación del oprobioso régimen de Franco en un régimen de libertades, el paso de una dictadura a una democracia. Y así se ha inculcado en la mente de los españoles. Claro, especialmente eso está calando en las personas que tienen menos de 50 años, porque se cumplen 40 años y con 10 años el que vivió la transición no tiene una idea clara de lo que pasó. Esta idea de que el régimen de Franco, que fue el paso de una dictadura a una democracia, esto es lo que se llama posverdad. Como muy acertadamente, y lo voy a leer, dice el coronel Pedro Baños, ha editado recientemente un libro que se llama Así se domina el mundo, desvelando las clases del poder mundial. Pedro Baños es un coronel que acaba de escribir un libro, este libro es un analista muy importante, y dice lo siguiente: pensamos que somos libres, que podemos elegir la forma autónoma de nuestro destino, pero con creciente sutileza los que deciden por nosotros nos imponen formas de vida, modelos sociales e ideologías, de modo que quedamos sometidos a sus designios. Esto es más cierto que nunca hoy en día, cuando se ha puesto de moda la palabra posverdad para definir el contexto global de desinformación, aunque en realidad sería más acertado denominarlo prementira, multimentira o plurimentira, pues lo que principalmente llega al público no es más que una gran falsedad disfrazada de verdad. Estas palabras reflejan perfectamente esta posverdad, que es una mentira de emisiones oceánicas, es lo que nos están inculcando, diciendo que se pasó de una dictadura a una democracia. Muy pocos españoles ya saben, luego los que tienen menos de 50 años no lo saben, y los que tienen más no se han enterado, que en 1966 hubo un referéndum y el pueblo español aprobó una constitución, la Constitución de 1966. La casualidad que la tengo en casa y encima me encontré una dedicatoria del ministro de Información y Turismo entonces, que era Fraga. Bueno, pues lo que se hizo fue recopilar las leyes políticas del rey, los principios del movimiento nacional, se recopilaron y se le dio una forma de constitución, nueva constitución, y la aprobó el pueblo español. Entonces, lo que se hizo, mediante la transición, ya lo vamos a ver más adelante, se le invitó al pueblo español que votara una ley de la reforma política. Era una trampa saducea, porque no era una reforma lo que se buscaba, era una ruptura, era demoler el régimen de Franco, que repito, esta constitución lo que había hecho ha sido compilar las leyes que había, pero las había adaptado, porque claro, había evolucionado todas las cosas, entonces se adaptaron a la situación. Aquí tenemos la composición de las Cortes Españolas, tenemos el Consejo Nacional, es decir, era una constitución perfectamente organizada. Entonces, el decir que el oprobioso régimen de Franco y la maravillosa democracia que nos hemos dado, lo veremos que no tanto nos hemos dado, eso es una posverdad, que es una mentira de dimensiones oceánicas. Vamos a ver lo que es democracia. Democracia, etimológicamente, es el gobierno del pueblo por el pueblo. Pero como todo el pueblo no puede entrar juntamente a gobernarse, pues evidentemente tiene que tener unos representantes. Esos representantes pueden ser, esa representación de la voluntad popular puede estar basada en los órganos naturales de convivencia, familia, municipio y sindicato, y estamos ante una democracia orgánica que era la de Franco, o bien en los partidos políticos, que es una democracia inorgánica o partidocracia. Pues hemos dicho que puede ser una democracia inorgánica u orgánica. La orgánica, los representantes se buscan entre los órganos naturales de convivencia, la inorgánica en los partidos políticos. Imaginemos por un momento una comunidad de vecinos, una cooperativa o un centro cultural como es la hípica, en la cual es una democracia porque todos pueden votar a sus órganos directivos y todos pueden ser votados.
Bueno, pues en vez de esa votación hacerse en función de los que pensamos que son más idóneos o más capacitados para coordinar la convivencia y alcanzar los fines perseguidos, la ponemos en manos de grupos políticos, de partidos políticos, automáticamente desaparece ese interés general asumido por los intereses partidistas de los partidos políticos. Imaginemos si ya hay problemas en una comunidad de vecinos, pues el ascensor, las escaleras y tal, simplemente por cosas normales, o en una sociedad deportiva. Aquí creo que esta es modélica, por lo que veo, y no hay problema, pero en otras puede haberlos. En cuanto la representación se deje en manos de partidos políticos, empiezan las baterías a lo que somos tan aficionados en España. ¿Y de dónde viene esa obsesión porque no puede haber más democracia que la liberal o partitocracia, y no sea democracia la democracia orgánica de Franco? Pues viene por una imposición del nuevo orden mundial, que es justo lo que nos ha explicado el coronel Pedro Baños sobre las claves del poder mundial. Entonces, es mucho más fácil manejar una sociedad, a través de partidos políticos que son impersonales, que a través de las personas que están capacitadas para una tarea. Y entonces esa es la razón por la que no puede haber más democracia que la que esté bendecida por las estructuras supranacionales de poder, el nuevo orden mundial. Y al mismo tiempo, si hay una democracia, aunque sea muy auténtica, muy verdadera y muy válida, como era la democracia de España, del régimen de Franco, hay que demolerla y hay que evitar que resucite. Bueno, pues después de haber visto ya esta primera posverdad o mentira de Revolución Socialista, de que era una dictadura salvaje, vamos a ver la otra, que es que Franco dio un golpe de Estado para proclamarse república. Bueno, esto es, como curiosidad, guardo los folletos que se hicieron para la ley de reforma política, estaban dentro de este libro que acabamos de ver. Vamos a ver, Franco no conspiró contra la República. Franco, aparte de dictador, que se sublevó contra la República, que era un ambicioso que quería ser jefe del Estado, no es cierto. Franco no se sublevó contra la República. Franco fue leal a la República en todo momento. No olvidemos, bueno, voy a hacer un inciso pequeño. Los socialistas, que fueron los que trajeron a la República a España, llevaban desde el año 17 intentando cargarse el gobierno mediante un golpe de Estado. Lo intentaron en 1917 con una huelga general de carácter huelga revolucionaria para imponer la dictadura del proletariado el mismo año y en el mismo momento que estaba sucediendo en Rusia. Lo intentaron, en 1921 se funda el Partido Comunista Español y se suma al carro, pero con muchísima menos fuerza que el Partido Socialista Obrero Español. Luego tienen la sublevación de Jaca, que salió mal, pero que intentaban imponer la República por la fuerza. Luego vino la de Cuatro Vientos. Luego se alzan con el gobierno en el año 31 en unas elecciones municipales que no eran para un plebiscito para si España quería ser monarquía o república. Hay un libro magnífico de un republicano catalán, pero que el libro es magnífico, que se llama El Rey Perjudo. Se está refiriendo a Alfonso XIII, en el cual dice clarísimamente cómo fue una insurrección. Fue un golpe de Estado, porque empezaron las votaciones y en cuanto vieron que empezaron a ganar las votaciones en las principales ciudades, sin terminar el plebiscito, se fueron a los ayuntamientos, pusieron la bandera republicana en los balcones, en Madrid, en la Puerta del Sol, y proclamaron la República. Hubo gobernadores civiles con más redaños que dijeron, no, a mí hasta que no me comuniquen que esto es oficial, y siguieron 3 días en su despacho. Pero otros, en ese momento, se fueron para casa y dejaron el paso a otros. Esto está escrito, vamos, con todo detalle por un republicano. A la vista de esto, cuando se estaba contando esto, el rey ofreció en 3 meses hacer un plebiscito para que el pueblo español votara monarquía o república y fuese su voluntad la república. Y le dijeron,
antes de que se ponga el sol. Y antes de que se ponga el sol, cogió el coche camino de Cartagena a coger un barco de la Armada. Algo que no está muy bien, porque siempre en los barcos el último que los abandona es el comandante. Y en este caso el rey salió por la tarde del 14 de abril y al día siguiente se fue la mujer, la reina y los infantes se fueron desde el Escorial en tren, porque no quisieron coger el tren en la estación del norte por miedo a las curvas. Sin embargo, hoy se sabe que querían matar a la familia real, como habían hecho con el zar en Rusia. Lo que pasa es que la masonería inglesa, que había impulsado la revolución en España, lo impidió, porque al fin y al cabo Victoria Eugenia, la reina, era inglesa. Entonces lo evitaron. Bueno, después, en el año 34, o sea, hemos dicho que ya la Proclamación de la República, que ahora la quieren, es el objetivo. Ahora mismo, la primera fase de la transición ya la conocemos, pero la segunda, para esta gente no ha terminado la transición. La segunda de la transición es la Tercera República, que no tendría nada de malo si no fuera, sino porque es que quiere ser la continuación de la segunda. Pero bueno, ahora mismo su objetivo, como dice muy bien Jiménez de los Santos, que lo conoce muy bien porque no hay mejor puña que la propia madera, lo que quieren es desenterrar a Franco para enterrar ahí la corona, porque su objetivo es ese. Bueno, entonces hemos dicho que la creación de la República, con todo lo que quieren decir ahora, no fue democrática, fue un golpe de Estado, civil, no militar, pero no ajeno a la fuerza de las armas, porque los socialistas tenían los llamados batallones de chivilis, pues eran casi 60.000 gente armada con armas de contrabando que habían recibido y que presionaron, y también hicieron que el rey, según dice Ricardo de la Cierva, el rey estaba totalmente deprimido por la muerte de su madre, y eso fue lo que le llevó a, sin ninguna resistencia, porque hubo gente que se le ofreció a mantener lo que le había dicho, que era 3 meses, y a los 3 meses convocar un ejército español, los españoles, para hacer monarquía republicana. Bueno, pues en cuanto a la primera vez dentro de la República, dentro de la realidad republicana, ganan las derechas en una votación democrática, las izquierdas no lo admiten. Estamos viendo una cosa similar. No lo admiten. Y entonces se produce en el año 34 la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre. Este librito es muy curioso porque es un libro de la República, la Revolución de Octubre de España, la Revolución del Gobierno de la Generalidad. Lo que pasa es que aquí pudorosamente hablan solo del Gobierno de la Generalidad. También fue el PSOE, porque en Cataluña se pudo desactivar muy rápidamente, pero en Asturias hubo 1000 y pico muertos. Este librito, editado por la República, es un documento impresionante, porque aquí viene la relación de todas las salvajadas, todos los asesinatos, todos los que quemaron, todas las curas que mataron, las cuarteles de casa guardia civil que asaltaron y todo. Lo que pasa es que, claro, solamente, como dicen que para muestra vale un botón, pues solamente he escaneado esta hoja. Pero este libro está editado por la República, porque entonces también decían que sí. No, bueno, pues el que dirigió las operaciones que salvaron a la República fue Franco. Fue Franco el que salvó a la República en el año 34. Franco, claro, cuando llega en febrero del 36, vuelve al poder el Frente Popular, conocía perfectamente lo que había pasado en el 34 en Asturias, con lo cual sabía, vamos, en los pasos que empezó a llevar España fue la anarquía más absoluta, asesinatos, atrocidades y tal, y era una nueva revolución, pero no como la de Asturias, sino iba a ser a nivel nacional. Con lo cual, el que no se había en ningún momento sumado a la conspiración, a última hora se sumó. Aquí vemos, pues nada, esto convenía que esto vemos el Colegio de Areneros de los Jesuitas en Madrid, ardiendo por los 4 costados, los adalides de la cultura que mandó una biblioteca de 40.000 volúmenes, algunos que eran, creo que había hasta incunables. La obsesión de las izquierdas por la necrofilia, es que no lo llevan en el ADN, ahora quieren desenterrar a Franco, y además como saben que está embalsamado, pues les pone más, claro. Pero vamos, aunque no esté embalsamado, aquí tenemos fotos, unos cuantos los milicianos aquí con el cadáver ese identificado,
en los actos de las iglesias. Esto es historia. A mí, cuando mis críos, que han estudiado los dominicos, Dios mío, en los dominicos, curas, y me han llegado a casa una noche y me han dicho que en clase les había explicado el profesor que los militares se habían sublevado contra la República. ¿Vale? Su padre era militar. ¿Vale? Menos mal que tengo mucha documentación en casa, he cogido los libros y mira, hijo, contra la República no, contra la anarquía, contra esto. Y si volviera a pasar, esos curas que te han dicho eso, o ese que te ha dicho eso, irían a la puerta de los cuarteles a buscar al ejército para que lo salvara, porque, joder, nadie es tonto, y el pellejo hay que librarlo, hay que librarlo. La típica iglesia profanada, que habían abierto las tumbas, decían que sí, buscando tesoros y tal, o que se había, en realidad, pues, hacer el salvaje. Es famosa la frase de Azaña, cuando le dijeron que mandara a las fuerzas de orden público para evitar esos desmanes, dijo: la vida de todos los conventos e iglesias de España no valen la vida de un republicano, y la fuerza de orden público no intervino. Ya es la Guardia Civil, esto creo que es en una iglesia de Málaga, y aquí tenemos el Colegio de Areneros, la policía, los guardias de asalto a caballo, haciendo un cerco, y las turbas, pues, divirtiéndose. Aquí vemos más milicianos aquí con sus calaveras y sus historias. Fusilamiento del Sagrado Corazón de Jesús, otra iglesia destrozada, y la revolución que se estaba preparando, una revolución como la bolchevique, que hubiese sido terrible, y que se abortó gracias a Franco. Franco en 1973, recién muerto Carrero Blanco, recién asesinado Carrero Blanco. Vamos a ver, Franco caudillo. Para juzgar a Franco hay que ponerse en situación. Pero tener que juzgar, leemos también dictador, la previsión dictador. Hay que ponerse en situación. Una situación de absoluta anarquía, entonces Franco no se subleva contra. Ya he dicho que es el último, o sea, nunca se había sumado, nunca estuvo en la conspiración, nunca. Y se sumó al lanzamiento a última hora, cuando él sabía lo que iba a pasar, que era la revolución de octubre, corregida, multiplicada y además probablemente ya victoriosa. Entonces, y una revolución calcada de la bolchevique. Entonces, como fracasa el lanzamiento nacional, se llega a una situación de guerra civil. Y cuando el 1 de octubre se reúnen los generales alzados en armas contra, no la República, sino contra el desgobierno del Frente Popular, pues ya están en plena guerra, en un barracón del aeródromo de Salamanca, los generales que se han sumado, entonces proponen la forma de dirigir la guerra. Entonces, Cabanellas, que era el general más antiguo, dice: hay dos formas de dirigir la guerra, una con un órgano colegiado, una con un mando único y otra con un mando colegiado. ¿Por qué decía esto Cabanellas? Cualquiera que sea militar lo entiende perfectamente. Él, como era el más antiguo, quería tener el mando, pero no quería cargar con una responsabilidad, quería delegar la responsabilidad del mando en un órgano colegiado. Afortunadamente para España y para la historia, el general Kindeland dijo: sí, tienes razón, hay dos formas de dirigir una guerra, con un mando único y con un órgano colegiado. Con la primera se gana, con la segunda se pierde. Y entonces el único, o sea, todos tenía que ser mando único, y el único que se atrevió a asumir el mando único en un momento tan terriblemente dramático fue Franco. No se sublevó para ser jefe del Estado. Entonces, incluso en la manera, digamos, en que accedió a la jefatura del Estado, hombre, no pudo ser mediante una votación con papeletas en toda España, evidentemente, cuando está en plena guerra, pero digamos que adaptó la vieja forma del caudillaje, en la cual los soldados, en un momento crítico de vida o muerte terrible, alzaban sobre el pavés a un capitán y lo nombraban jefe.
Pues este fue un caso de proclamarlo sus compañeros como el único en el que confiaban para ganar la guerra. Entonces, de alguna forma, alzar sobre el pavés a un caudillo es una forma absolutamente democrática para una situación terrible de vida o muerte. Ahora vamos a ver cómo pasa de caudillo a dictador. Ya hemos visto que caudillo no fue porque era el más chulo, porque tenía, él se creía que era un orgulloso. No, fue porque fue en una situación ya de guerra declarada el único que tuvo el valor y el amor a la responsabilidad para decir yo mando la guerra. También es verdad que luego lo mantuvo, cuando alguno le quería tal, en los momentos difíciles él como tiene que hacer, porque él ya dijo que si mandaba iba a ser mando único, no iba a estar consultando cosas. ¿Cómo pasa de caudillo a dictador? Cuando se está terminando la guerra, todo el mundo sabe que la guerra, los rojos saben que la guerra está perdida. Entonces, especialmente el Partido Comunista intenta prolongar la guerra con la finalidad de que coincida con la Segunda Guerra Mundial, que todo el mundo sabe que es inminente, para, ya que van a perder, por lo menos unir su futuro al resultado de la contienda europea. Por las mismas razones, Franco estaba empeñado en terminarla antes de que empezase la Segunda Guerra Europea. Y posiblemente los países que se implicaron luego también estaban esperando a ver cómo terminaba la de España. El 1 de abril termina la guerra de España, la cruzada, y el 1 de septiembre, 4 meses después, empieza la Segunda Guerra Mundial. Claro, la Segunda Guerra Mundial, en la cual se enfrentan en la tierra de Europa las mismas fuerzas que se habían enfrentado en España. Las mismas. Es decir, se puede considerar que la guerra no había terminado. Se había trasladado de escenario, pero seguían enfrentadas las mismas fuerzas. La guerra no había terminado. Además, España había quedado absolutamente destrozada, aniquilada. No me acuerdo cuál fue de los dirigentes rojos republicanos que al salir a la frontera hizo unas declaraciones sobre el periódico, creo que inglés, en que dijo que España, tal como había quedado España, no la levantaba ni Dios. Pues, al final la levantó Franco con la ayuda de Dios. Entonces, Franco, en esa situación, era inviable volver, digamos, a una democracia, ni podía traer a la monarquía. En España, aparte de que había quedado totalmente arrasada, había un atraso multisecular, unas desigualdades sociales irritantes, unas capas muy grandes de la sociedad que vivían en condiciones míseras. Un país agrícola, sometido a su clima tan cambiante. O sea, era lo que ahora llamamos un país tercermundista. Entonces Franco se planteó que no podía, digamos, hacer una revolución y instalar una democracia. Primero, no tenían quién, y segundo, que no se daban las condiciones. Entonces se aplicó a lo importante. Primero, vías de comunicación, tejido industrial, alfabetización, en fin, recuperar el atraso secular y luego cerrar las heridas, con la idea de que después de terminar eso es cuando se podría pensar, cuando el pueblo español podría aspirar a un régimen democrático. Termina la Segunda Guerra Mundial, cerco económico, intento de invasión de los maquis por los Pirineos. Los maquis, es decir, que prácticamente continúa la guerra, y en esas condiciones de nada es imposible volver a un régimen, digamos, normal como el que tenemos ahora. Ahora vamos a ver la cantidad de obras sociales que hizo Franco, pero vamos a ver otra mentira oceánica. El gobierno de Franco, una dictadura. Fue un régimen autoritario o de autoridad, no una dictadura. Y hasta 1966. En 1966, que se aprueba la Constitución de 1966, pasa a ser una democracia orgánica. Vamos a ver el tiempo que fue un gobierno de autoridad o autoritario.
los derechos individuales, que son los realmente derechos humanos, estaban reconocidos. Libertad de movimientos, inviolabilidad de domicilio, era mucho más independiente la justicia que ahora. O sea, todas las libertades, las colectivas o estaban restringidas algunas. Eso es cierto, pero las individuales estaban todas. Cuando llegó Alexander Solzhenitsyn, no lo sé pronunciar, a España, y dijo en un periódico, yo lo recuerdo perfectamente, dijo en un periódico que los que decían que España era una dictadura, se notaba que no habían vivido en ninguna, que no sabían lo que era una dictadura, ni habían vivido en ninguna, era exiliado de Rusia y había estado viviendo en Inglaterra, en Francia y en Estados Unidos. Toda la progresía lo puso, bueno, como dicen ahora de pobre Ortega Lara, que tenía que volver al Zulo, que tenía que volver al gulag soviético y tal, simplemente porque dijo un hombre que conocía perfectamente lo que era una dictadura y lo que era democracia, por vivir los dos lados, se le ocurrió decir que el que dijera que era una dictadura no sabía lo que era una dictadura ni había vivido ninguna. Por otro lado, un gobierno está muy bien que un sistema político reconozca libertades, por supuesto, pero también tiene que tutelarlas o garantizarlas. De nada sirve que la Constitución hable de la inviolabilidad del domicilio si resulta que te entran en casa y te echan la puerta abajo. Antes, en los bancos ni había caja blindada, no había seguridad, la seguridad la daba la Guardia Civil, nadie tenía que contratar empresas de seguridad para hacer seguridad. Es decir, que ahora mismo, en tiempo de Franco, la seguridad estaba más tutelada que ahora, y luego había otra cosa, como el regla judicial mayor. Bueno, aquí esto es una serie de datos que he sacado por ahí. Curiosamente, solamente defienden a Franco tres rojos: Sánchez Dragó, Jiménez Los Santos y Pioma. ¿Por qué? Porque si les dicen franquista, les da la risa, porque los tres estuvieron en la cárcel con Franco. Entonces, claro, como los tres estuvieron en la cárcel con Franco, los ponen a parir, pero no se atreven a decirle franquistas. A mí el caso que más me admira es el de Pioma, porque Pioma cometió delitos muy graves, estuvo muchos años en la cárcel, pero este hombre pues tenía una buena biblioteca, entonces estudió, leyó, y con una honestidad intelectual que le honra, llegó a la conclusión de que lo habían engañado como un chino. Y el tío cambió de bando y ahora es uno de los pocos defensores que tiene Franco. Aquí habla, bueno, no sé si se ve en la pantalla, no sé, se llega a leer en la pantalla los valores de la deuda pública y... Déficit público, el 0,4% del PIB, ahora el 85% del PIB, esto es viejo, ahora es mayor. Deuda pública, 9%, deuda pública, 98%. Tasa de paro, 3,7%, ahora 24,5%. Población reclusa, 8.440. Ahora más de 80.000. Bueno, yo he querido comprobar el dato de 80.000, he buscado en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, lo más que he encontrado es el del 2016 y no habla de 80.000, sino de 59.970 presos. Pero si tenemos en cuenta que en tiempo de Franco todos los delincuentes que iban a la cárcel y ahora solo van a la cárcel los que pillan y los que les meten más de 2 años o menos pero tienen antecedentes, podemos decir que esos 80.000 o 59.970 podrían ser muy bien 7 veces más. 7 veces más. Claro, 7 veces más que lo que había en tiempo de Franco, 7 o 10 veces más. Lo cual no deja de ser una paradoja que en un régimen de libertades haya mucho más presos que en uno de dictadura. Ojo, y en los 8.440 presos que había en tiempo de Franco, estoy contando también los presos políticos, presos que llamaban políticos, que eran gente que al fin y al cabo había vulnerado leyes. Una serie de datos. España en 1975, son datos, en nuestra actual, lo que se hizo fue increíble.
0204, esto es repitiendo lo que abre los ojos, tan engañado. El déficit del Estado, tasa de paro, población reclusa, adquisición de vivienda con letras sin intereses, máximo 10 años. Y ahora con hipoteca y una vida para pagarla. Yo, como cosa curiosa, digo, yo cuando salí teniente, en el año 75, cobré en el CIR de Figueras 32.000 pesetas. Ahora podemos hacer un pesetas que ahora en euros es una miseria. Pero joder, en 3 meses me compré un SEA 127, que era un coche estupendo. Ahora mi hijo teniente ha salido de la academia y ni con 3 euros, ni con 7 sueldos se compra un coche. Luego, el nivel de vida no es ni era tan malo entonces ni es tan bueno ahora, porque todo es comparativo. Medidas sociales de Franco. Bueno, aquí subsidio familiar, esto sí se lee, ¿no? Eso sí se lee. Subsidio familiar, bueno, ley de subsidio de la vejez, ley de descanso dominical y festivos, todo eso. Y aquí no viene alguna, por ejemplo, el Servicio Nacional del Trigo. El Servicio Nacional del Trigo, que se redimió a todos los campesinos, especialmente en las 2 Castillas, de la miseria, porque el régimen les compraba y les pagaba por adelantar la cosecha. Le vendía a precios muy baratos los fertilizantes. La gente de ahí todo el recuerdo. Recomiendo este libro, Franco Socialista, la revolución silenciada. En este libro, vamos, eso sí que es socialismo de verdad, y no otras cosas. Franco, el gran dictador, sí, esto fue lo que dictó, ¿no? Dictó, pues, la creación del auxilio social, la seguridad social, pensión por jubilación, obligatoriedad de la jubilación, escuelas públicas y gratuitas, universidades públicas para formación profesional en enseñanza superior, 4,5 millones de viviendas sociales, construcción de pantanos, agua potable, vacaciones laborales retribuidas, 3 pagas extras, baja laboral por enfermedad, subsidios familiares, bueno. Todo esto fue la obra social de Franco. Y además con unos recursos muy limitados, porque la presión fiscal no era como ahora. Bueno. La reforma que fue ruptura. A pesar de todo esto, el régimen de Franco tenía que evolucionar. Evoluciona todo en la vida. Tenía que evolucionar. Y el primero que lo sabía y lo quería era Franco. A la muerte de Franco era evidente que el régimen tenía que evolucionar, pero si no había parado de evolucionar desde que terminó la guerra, había sido una permanente evolución adaptándose a situaciones dificilísimas, cerco internacional, la invasión de los maquis, primero que lo querían invadir los alemanes, porque querían que se sumara a la guerra. Luego, cuando los alemanes iban mal, lo quisieron invadir los aliados. Ya hablaré con esto, por una historia. Bien, pero se evolucionó, se abrió, se adaptó. Por supuesto que hizo modificaciones legales, pero siempre mantuvo los principios del movimiento nacional. España, una, grande y libre. Una, unidad entre las tierras de los hombres de España, grande, orgullosa de su historia y con vocación universal. Y libre porque era soberana. Nadie le imponía nada contra su voluntad o contra sus intereses. Hay muchos testimonios en los cuales sabemos que Franco quería la evolución del régimen, quería la reforma. Pero voy a hacer uno que es magnífico, que es del libro de Pilar Urbano, de Las Grandes Memorias, que luego lo comentaré, en su página 190. Perdón, en su página 190. Una conversación de Franco con Suárez, que era el gobernador militar de Ávila. Y Franco se dio cuenta que el tío que tenía mucho pajo, mucho morro. Y entonces Franco se sorprende de ver cómo la audacia, dijo, él comentó luego, qué chico más audaz, le comentó a su jefe. Entonces le pregunta Franco a Suárez, siendo todavía gobernador civil de Ávila: ¿y usted, Suárez, qué piensa que pasará a la muerte de Franco? También tenía el tío narices, es decir, cuando yo muera, no. ¿Y usted, Suárez, qué piensa que pasará a la muerte de Franco? Dice: sinceramente, excelencia, yo no creo que el franquismo sobreviva a Franco. Cuando usted dice el franquismo, ¿está queriendo decir el régimen? Sí, claro, yo al régimen de Franco, sin Franco, no le veo futuro. Entonces dice:
pues tendrán que irse preparando ustedes para hacer ese futuro sin Franco. Y puso en contacto a Suárez con el príncipe. Lo puso príncipe porque quería que hubiese una reforma. Lo que pasa es que no fue reforma, fue ruptura. Y ahora, la esencia de la transición, a la cual yo no llamo transición, sino llamo transacción, fue la venta de la España una grande y libre a sus enemigos a cambio de que no cuestionaran la corona. Ahora la cuestionan, porque, como dijo el Senado romano a los asesinos de Viriato, no continúa. Se reforma lo que se quiere conservar. No olvidemos que la reforma empezó con una ley de la reforma política. Se reforma lo que se quiere conservar. Esto es un axioma y es una evidencia que no necesita explicarse. Pero de todas maneras, vamos al diccionario de la RAE. Reformar, modificar algo por lo general con la intención de mejorarlo. Lo contrario, pues, sería deshacer, derribar, arruinar, demoler. Hacer su contrario, lo contrario sensu, ruptura es la acción de romper. Y la 13ª acepción de romper del diccionario de la lengua española es quebrantar la observancia de una ley, precepto, contrato u otra obligación. Parece que no es necesario insistir en que la reforma de un edificio consiste en mantenerlo, pero adaptarlo a las situaciones, no de nuevo. Vamos a poner un ejemplo por todos conocidos. El Hostal de los Reyes Católicos, aquí en Santiago, es un edificio magnífico, grandioso, de gran valor arquitectónico, de muchos siglos de antigüedad, que ha merecido conservarse, pero ha tenido reformas desde los Reyes Católicos aquí, evidentemente. Le han puesto ascensores, bueno, le han puesto agua corriente, le han puesto electricidad, le han puesto cubiertas nuevas, le han puesto los ascensores, ahora le han puesto, me imagino, internet, le han puesto de todo, o sea, lo han reformado. Solamente a una normal se le hubiese ocurrido demolerlo para hacer en su lugar un truño como la de la Ciudad de la Cultura. Eso sí es demoler. Eso sí es demoler. Lo otro es reformarse. Bueno, pues el régimen de Franco necesitaba reformarse y se sometió a referéndum una ley de la reforma política, que era la que los facultaba. Pero a espaldas del pueblo español se había pactado una ruptura. Por eso voy al siguiente paso, que fue una estafa al pueblo español. Pongo aquí una cita, hace unos días he leído Manuel Aragón Reyes, magistrado emérito del Tribunal Constitucional. Como están ahora hablando de reformar la Constitución de ahora, la de 1978, reformarla, están copiando la trampa saducea que se hizo diciendo que se iba a reformar la de 1966 para cargársela y hacer otra cosa nueva. Pues ahora han aprendido la lección los independentistas y quieren lo mismo. Entonces, como están hablando de que quieren reformar la Constitución del 78, Manuel Aragón Reyes, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, ha declarado que fue el que declaró inconstitucional una veintena de artículos del Estatuto de Cataluña, ha dicho en una reciente entrevista: la reforma de una Constitución es un procedimiento normal, siempre que se parta de un presupuesto. Se reforma una Constitución para mantenerla, no para destruirla. Y añade: se reforma para actualizar, para revitalizar, no para destruir. Con todo esto queda claro que cuando se sometió a los españoles a referéndum la ley de la reforma política, se estaba cometiendo un fraude, una estafa. Pues se ocultó a los españoles que no se pretendía mantener, actualizar y revitalizar la Constitución del 66, adaptándola a la situación nueva creada a la muerte de Franco, que había subido el rey al trono. Lo que se pretendía era destruirla. Y a mayor abundamiento en la Constitución, en cuanto a raíz de la ley esta, las Cortes se hicieron constituyentes, cosa que prohibía taxativamente la ley de la reforma política. Si ponemos esto, porque como no soy mucho en leyes, pues lo he tenido que buscar. Si ponemos en concordancia, o sea, el artículo 248.1 del Código Penal
define los elementos conformadores del delito de estafa. Y la ley 34/1988, 12 de noviembre, la Ley General de Publicidad, la publicidad ilícita y la publicidad engañosa y la publicidad subliminal. Veremos que hay una similitud con lo que se hizo con el pueblo español, ocultándole, sometiendo a votación una ley de reforma política cuando se había pactado con los enemigos de Franco una ruptura. El delito de estafa lo conforma engaño precedente o concurrente, engaño bastante y error en el sujeto pasivo. Y luego hay otros dos, que es perjuicio patrimonial para el sujeto pasivo y ánimo de lucro. En la estafa de la reforma de la Constitución de 1966 se da el engaño precedente o concurrente, porque se sometió a votación una cosa que no era lo que se iba a hacer. Engaño bastante porque no tenía posibilidad y error en el sujeto pasivo, porque el pueblo español no era eso lo que quería. En cuanto al perjuicio económico, el perjuicio patrimonial del sujeto pasivo, inmediatamente lo podemos encontrar en la situación de ruina económica que se encuentra España. Y el ánimo de lucro, también indirectamente el ánimo de lucro que ha tenido la clase política para que le venga muy bien el haber cambiado de régimen. Por otro lado, si nos vamos, o sea, queda claro que el pueblo español votó una ley de reforma política engañado, porque lo que se iba a hacer era una ruptura. Vamos a ver el derecho constitucional. Derecho constitucional, vemos que la Constitución tiene una estructura formal y una material. La estructura formal tiene, lo primero es justificación del propio poder constituyente originario, soberanía nacional, poderes constituidos y enumeración de derechos fundamentales, parte dogmática. Bueno, pues lo primero que tiene que ser, que es justificación del poder constituyente originario, tiene un vicio de origen, porque el pueblo español, hemos dicho, que votó a favor de una ley de reforma política que lo que incluía era una ruptura. Ahora estamos asistiendo a que los tribunales dan la razón a personas que han sido estafadas por las preferentes y todo esto, porque ellos confiando en lo que les ofrecía el banco, pues firmaron. Entonces los bancos pueden legalmente decir, no, oiga usted, yo tengo un documento que dice que este señor firmó el comprar esto. Igual que alguien puede decir, no, hubo una votación que aprobó esto. Dice, sí, pero hay tribunales que están dando la razón a esta gente que recurre porque consideran que fueron sorprendidos en su buena fe. Y además, porque confiaban en que se lo ofrecía. Aquí pasó lo mismo. España, el pueblo español está muy acostumbrado lo dice Franco, será bueno. Lo dice Franco, será bueno. Claro, le ponen a la ley el sucesor, una ley de la reforma política, no sabe que lo que encubre es una ruptura total con esto y vota tranquilamente. Curiosamente, estas trampas saduceas son las mismas que está utilizando ahora el independentismo para conseguir sus objetivos. Por poner un ejemplo, bueno, luego lo vamos a ver. Hay un libro insustituible, que es lo que el rey me ha pedido, de Torcuato Fernández Miranda, donde se desgranan uno a una todas las triquiñuelas para conseguir llevarse a los españoles al mundo. Y una de ellas, para votar la Constitución del 78, se bajó en la edad de votación de los 21 a los 18. Se bajó. Ahora los catalanes, antes de querían bajarla a los 16. Claro, ¿por qué? Primero, porque en tiempo de Franco la fracción o el segmento de personas, de votantes, no voy a decir hombres, sino de votantes, comprendidos entre los 18 y 21 años, eran muchísimos, porque había una natalidad muy alta y por tanto era una bolsa muy grande. Segundo, era más fácil de orientar su voto con el habla pueblo habla. Y luego también, aparte de que era más fácil de orientar su voto, era gente que en realidad no había conocido ni siquiera por referencia, de no ser que la hubiera estudiado, pues la República, la guerra y la posguerra. Entonces, por eso ahora los catalanes tienen bajar la votación a 16 años. Y si bajamos la edad de votación a los 14 o a los 12, y el lema en vez de habla pueblo habla es habla tronco habla,
y les ofrecemos chuche gratis a todos, pues conseguiremos de una manera limpia y democrática que esa gente vote, que los españoles, vamos, que los habitantes de España dejen de ser españoles y pasen a llamarse selenitas. La ruptura negociada. Hay un libro, hemos consultado un libro que es un libro de texto de la UNED, en la cual hay una epígrafe de la transición y consolidación democrática 1975-1982. Está escrito por un profesor que se llama Abdón Mateo López. En el epígrafe 1 plantea el dilema: reforma o ruptura, página 150. Y en el epígrafe 2 califica la transformación política del Estado tras la muerte de Franco como una ruptura negociada. Bien, o sea, reconoce que fue una ruptura innegociada. Esto me recuerda a lo que decía Fraga, ¿no? Cuando Fraga decía una señora que está un poco embarazada. Dice, no puede estar un poco embarazada, o está embarazada o no está embarazada. Pues esto pasa igual, o es reforma o es ruptura. Era ruptura, o sea, bueno, lo que hace el chiste de que está embarazada España ahora. O sea, que fue una ruptura negociada. Yo decía, negociada con quién? Con los que querían destruir el régimen de Franco, representado por la Constitución de 1966. En diciembre del 76 se consulta a la nación para que se pronuncie sobre la ley de reforma política. La oposición democrática, que se llamaban ellos, pidieron que toda su gente votara, se abstuviera, porque claro, no podían votar no a la reforma los que estaban queriendo hacer una reforma, que no era reforma sino cargarse. Entonces lo que recomendaron a toda, digamos, la oposición democrática, los antifranquistas, fue la abstención. Bien, votó el 78% del censo electoral. La abstención fue el 22%, donde estarían, los antifranquistas, pero también los que no pudieron ir o los que... Ahora, de los votos emitidos, el 94% fue sí y el 6% no. Es decir, el 78% del censo electoral votó confianza en los que habían planteado la Cristo. Y de los que votaron, el 94% fue sí, 6% no. Es decir, que la opción de los antifranquistas de abstenerse no salió adelante. Es decir, el pueblo español quería una reforma política y esa fue la ley que aprobó. Sin embargo, ese triunfo fue utilizado arteramente por Suárez para materializar la ruptura que tenía pensada, con el apoyo y ayuda del CSIC, de los servicios de inteligencia, como veremos más adelante. Se creó la Junta Democrática, y esto se acorda, todos los que son más mayores nos acordamos. Junta Democrática por un lado y Plataforma de Convergencia Democrática por otro. Se unieron y formaron la Plataforma, que eran todos los antifranquistas. Paralelamente, la UGT, USO y Comisiones Obreras crearon la Coordinadora de Organizaciones Sindicales. En esta plataforma se unieron extraños compañeros de Gama en que se juntaron los por supuesto, PSOE, PCE, demócratas cristianos. Esta oposición democrática era fundamentalmente republicana y federal. La Corona, por su parte, quería la ruptura con el régimen franquista, pero con acatamiento a la monarquía. La operación de acoso y derribo al régimen de Franco se empleó toda la prensa. Primero, todos los medios de comunicación audiovisuales estaban en manos del gobierno, entonces no había nadie que estuviese en contra. Y en cuanto a la prensa escrita, mediante subvenciones tenían de la mano a periódicos como el ABC o el Diario, y luego los únicos que eran independientes del poder político y se tenía la idea de promover una reforma que mantuviera las leyes de Franco, pero reformadas, adaptadas a la tradición, eran el Alcázar y el Heraldo Español, que fueron sometidos a un cerco terrible. Primero les quitaron las subvenciones,
Después hicieron un cordón sanitario a todos los anunciantes, para que nadie hiciese anuncios. Incluso llegaron a prohibir que se comprara, que estuviera en los aviones de Iberia. O sea, fue un acoso y derribo completo. Por otro lado, se bombardeó a la población española con una serie de ideas fuerzas que fueron calando. Primero, que la ETA mataba porque luchaba contra el régimen de Franco y que cuando se volviera ese régimen habría una paz de oro. También se habló, o sea, que era por la represión práctica, también se dijo que si no se legalizaba el Partido Comunista Español no podíamos entrar en Europa y íbamos a ser unos atestados. Y también se dijo, se habló de la conflictividad laboral. Vamos por partes. Es una gráfica de los atentados de ETA. Es tremendo. Es un recorte del ABC del domingo 7 de junio del 98, en el cual es una gráfica de los atentados mortales de ETA. Y vemos cómo desde el año 77 tiene desde finales del 76 a 77 tiene una subida pero inmensa, tremenda, y luego en el 81 una caída, claro, el susto del 23 de febrero. Es impresionante verlo, es impresionante, El susto del 23 de febrero fue paradigmático. Bajó esto y la que PSOE pues se vino a tranquilizarse un poco y a dejar de perseguir lo que persigue, que es la Tercera República. En cuanto a los bueno, que tampoco nadie, porque el gobierno estaba metido en eso, nadie dijo, no, oiga, eso de que Europa no puede permitirnos que no legalizamos el Partido Comunista es mentira, porque nosotros les decimos a los europeos, no se preocupen, vamos a legalizar el Partido Comunista. ¿Cuándo? Cuando ustedes legalicen el partido nazi. Y el Partido Comunista en Alemania, que tampoco está legalizado. Y era muy fácil decir eso, sí, lo vamos a legalizar, pero cuando legalice el partido nazi. Porque nosotros lo tenemos ilegalizado por las mismas razones que usted, y legalicen el partido nazi, por el daño que han hecho. También hablaban de la conflictividad laboral. En el año 66 se habían perdido 1,4 millones de horas de trabajo por las huelgas durante el año 1966. En 1974, en víspera de la muerte de Franco, cuando ya estaban acosando al régimen, se perdieron 14 millones de horas de trabajo, 10 veces más. Pero es que en el 76, ya en pleno proceso para desmontar el régimen, en huelgas, se perdieron 144 millones de horas de trabajo. Es decir, 100 veces más que había que tiempo de Franco. Luego no era verdad lo de que era. Y finalmente, para aprobar la Constitución en el 78 tuvo una participación del 67%, votando 87% sí y negativamente 23%. Eso supone que fue votada favorablemente por el 58,29% del censo electoral. Entonces, tenemos la cabeza bien, la Constitución que nos hemos dado la inmensa mayoría de los españoles. La inmensa mayoría de españoles, no. El 58,29%. Esto contradice la idea fuerza de que la Constitución nos hemos dado la inmensa mayoría de los españoles. Pero en Vascongadas fue peor. En Vascongadas la participación se redujo al 54%, de los cuales votaron sí el 68% y no el 23%, lo que supone que votó a favor de la Constitución el 30,6% de los votos. Es lo que hace 3 días estaba el Endacari pidiendo una reforma de la Constitución. Ya sabemos que cuando estos tíos hablan de reforma es porque están copiando la palabra de la reforma, de la ley de reforma de la del 67. Pedía una reforma que tenía 2 cosas: derecho a decidir y plebiscito a monarquía-república. Hay que chuparse el dedo. Derecho a decidir, teniendo transferidas las competencias en la educación, que además el gobierno, antes no lo dije, ni siquiera controla los contenidos. En medio de una generación, en una votación libre y democrática, dice la independencia, que es lo que quiere.
plebiscito monarquía-república, con la esperanza de ganar república, porque saben que la única garantía ahora mismo de la unidad de España es la corona. Y por una simple razón, porque su pervivencia está unida a la unidad de España. En el momento que España se fragmente, la corona no vale para nada y se va detrás. Entonces, ahora mismo la corona está empeñada legalmente, primero que es su obligación y segundo que le va su futuro en ello. Pero es lo que piden. ¿Y por qué piden una reforma de la Constitución? Porque saben que una vez pedida la reforma, ellos a lo que van es a una ruptura, o sea, abolir la Constitución del 68. Bueno, aquí vamos a ver, aquí tenemos, porque hubo 3 juramentos. Tenemos aquí el juramento del rey Juan Carlos en Zaragoza, donde jura lo mismo que juramos nosotros. Juráis a Dios y prometéis a España, besando con unción su bandera, obedecer y respetar siempre a vuestros jefes, no abandonarles nunca. El primer juez era Franco. Y derramar si es preciso en defensa del orden e independencia de la patria y del orden institucional y del orden dentro de ella hasta la última gota de vuestra sangre. Sí, juramos. El orden institucional era la Constitución de 1966, las leyes fundamentales del reino y principios del movimiento nacional. Primer juramento. Segundo, al ser el pleno del Congreso y del Senado, al ser nombrado sucesor de Franco a título de rey. Y aquí tenemos su discurso, está en negrita, por si no se puede leer. Plenamente consciente de la responsabilidad que asumo, acabo de jurar como sucesor a título de rey lealtad a su excelencia el jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del rey. Recibo del jefe del Estado la legitimidad surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes pero necesarios para que nuestra patria encruzase de nuevo su destino. Termina. Mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar. Luego buscó, dicen que no, que su preocupación era el no perjurar, no es cierto. La legalidad actual hay que analizarla, como estoy diciendo yo, para ver si se engañó el pueblo español cuando votó reforma y fue ruptura. Pero lo que no cabe duda es que, en todo caso, el príncipe Juan Carlos lo que buscó fue a un experto en leyes, como era el 4 General Miranda, para que le enseñara el camino para incumplir legalmente la ley. Es decir, ¿habrá legalidad o no habrá ilegalidad? Que voy perjuicio. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero joder, si no lo digo yo, ¿qué lo va a decir? Y aquí tenemos... yo recomiendo, en el texto escrito, he puesto el enlace, recomiendo mucho buscar en internet el juramento porque pone los pelos de punta. O sea, que el que quiere llegar a casa por la noche, busca en internet juramento y lo encuentra, y cuando lo ve se le ponen los pelos, como dicen, de escarpias. Esto es el texto, pero es que hay que oírlo y ver las caras. Oírlo y ver las caras. Señor, juráis por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juro por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hacéis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demando. Repito, no es leerlo, es ver el momento histórico y las caras de los protagonistas. Señor, juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España
don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Todas las miradas se posan en ese instante sobre don Juan Carlos de Borbón, tratando de escrutar sus intenciones políticas para un futuro del que solo se sabe una cosa, que será difícil. Bueno, para ir terminando ya, 3 libros esenciales. 3 libros esenciales para conocer la transición, que es tanto como para entender lo que está pasando en España. Esto está escrito por Luis María Anson, un admirador de la corona, un tío muy amigo de don Juan, que de Nestoril, que formó parte del Consejo Privado de don Juan, etcétera, etcétera. En esencia, el libro, en resumen, es todas las argucias que hicieron para engañar a Franco con el príncipe y cargarse del régimen de Franco y no instaurar, no la monarquía instaurada que quería Franco, sino restaurarla, la monarquía que había sido destronada en el 31. Eso también ahora les va a causar graves problemas con los antifranquistas, ahora antimonárquicos. Entonces, a lo largo del libro se va viendo cómo Franco siempre se sale con la suya, es decir, factorea a don Juan, pero al final el colofón del libro es que al final don Juan se lleva al huerto a Franco y le meten a Juan Carlos, que estaba preparado para hacer la ruptura. Esto, como es muy fuerte, lo voy a leer por si alguno lo duda. Entre páginas 67 y 77, Pedro Sáenz Rodríguez, integrante del Consejo Privado de don Juan, explica a Luz María Anson con todo detalle cómo está previsto engañar a Franco con el príncipe Juan Carlos como anzuelo, textual. Cuando Anson pone en duda el éxito de la operación, me parece una fantasía todo eso, don Pedro, le dice don Juan. El consejero don Juan le responde: será una fantasía, pero una vez en el Palacio Real, don Juanito se dirigirá todas las mañanas al Valle de los Caídos para mearse sobre la tumba de Franco, y tan copiosas serán las meadas que habrá que avisar a los bomberos para que achiquen las inundaciones de esa especie de túnel lóbrego que Franco llama basílica. Página 76. Cuando yo leí este libro hace ya muchos años, me rechinaron los dientes y tomé buena nota por si un día escribía esto que tengo en la cabeza hace mucho tiempo. Es preciso dejar claro que estas indecentes y viles palabras no las pronuncia don Juan, sino las pronuncia su consejero personal, y era el que estaba llevando, digamos, la transición. Pero y finalmente, o sea que curiosamente don Pedro Sáenz Rodríguez, un ser porcino, pues había sido ministro de Franco en el año 38, en el primer gobierno de Franco, ministro de Cultura, y luego se pasó a conspirador monárquico. Y Franco siempre estaba convencido de que era masón. Entonces se refería a él, Franco, cuando hablaba de Pedro Sáenz Rodríguez, decía ese masoncete. Y como Sáenz Rodríguez lo sabía, se refería a Franco diciendo ese cabroncete. Es cierto, esa palabra la pronuncia, por supuesto, no la pronuncia Juan, la pronuncia su consejero particular, Pedro Sáenz Rodríguez. Y es cierto que nunca el hoy rey emérito, dijo esas salvajadas. Pero no es menos cierto que no ha vuelto a pisar el Valle de los Caídos desde que enterraron a Franco.
que no ha movido un dedo para evitar la ley de la memoria histórica que los sataniza, y que yo sepa no está haciendo nada ni directa ni indirectamente para evitar que se profane su cadáver, a pesar de haber sido él el que había dicho que lo enterraran ahí. Y por otra parte, aunque no figure en el libro de Abson, lo he leído creo que en un libro de Ricardo de la Cierva, pero no he podido encontrar la cita exacta como esta, que lo he traído, porque si no lo hubiese traído. Durante la Segunda Guerra Mundial, don Juan intentó primero que los alemanes quitaran a Franco y lo pusieran de rey, y entonces entraba a España en guerra con los alemanes, porque como Franco no quería, se resistía y Hitler presionaba, pues dejó caer que él, si estuviese de rey, sí entraría. Y cuando cambió la tortilla, iban ganando los aliados, entonces ofreció a los aliados las Canarias para montar una base aeronaval que era imprescindible en la guerra de la Atlántica. Franco, que se enteraba de todo, bueno, pues ya, yo quiero creer que no era ofrecerle las Canarias para siempre, sino mientras durase la guerra como base aeronaval para la batalla del Atlántico. Pero conociendo la historia de los ingleses con Gibraltar, me parece una temeridad absoluta dejarle las Canarias a los ingleses hasta que acabase la guerra, porque estarían a la guerra. Cuando Franco se enteró, que lo supo, dijo: nunca jamás será rey de España, y lo cumplió. Alfonso, lo que el rey me ha pedido. Torcuato Fernández Miranda. Torcuato Fernández Miranda, en realidad el libro dice que está escrito por sus hijos Pilar y Alfonso Fernández Miranda. Y yo, que lo he leído con detenimiento, he llegado al convencimiento de que no la han escrito sus hijos. La parte esencial, el preámbulo sí, pero la parte esencial la ha escrito él, con el encargo a sus hijos de que no lo publicaran hasta su muerte. Porque, claro, aquí desvela todo cómo se hizo la transición, cómo no solamente lo de la banalidad, sino muchas cosas más. Torcuato Miranda demuestra en este libro que era un Maquiavelo del siglo XX, una inteligencia privilegiada, un hombre verdaderamente asombroso. Y como todos los hombres muy inteligentes, no son fatuos, no tienen necesidad de que los reconozcan. Tienen, como decimos los militares, la íntima satisfacción del deber cumplido, de saber que eso lo han hecho ellos. Pero lo que no soportan es que la historia le dé los méritos a alguien que para él es un inútil, que era Suárez. Entonces, él cuenta cómo él puso a Suárez para que hiciese el trabajo sucio de la transición. Yo recuerdo cuando salió el libro que lo leí gracias a mi cuñada, que me lo dejó, que está aquí hoy aquí, y me abrió los ojos. Luego lo he buscado en toda España y no lo he encontrado, porque es imposible encontrar, porque no se ha vuelto a editar, porque es una carga de profundidad en la Santa Bárbara de... Pero lo compré a través de una página que se llama iberlibros.es, ahí de segunda mano lo encontré. Bueno, pues este libro es un hombre inteligentísimo. Entonces, él quiere dejar constancia de que esa maravilla, esa ingeniería política increíble la ha hecho él, pero porque el rey se lo ha pedido. Ese es el título. Lo que el rey me ha pedido. La esencia es: lo he hecho yo, pero porque el rey me ha pedido. Deriva las responsabilidades. Y porque él, como era muy inteligente, fue el primero que se dio cuenta en el jardín que se habían metido. Se exilió a Londres y murió el tío, seguramente abrumado por su terrible responsabilidad a los 65 años. Porque él sí se dio cuenta de lo que iba a suceder con esa ruptura que habían vendido como reforma y que había sido ruptura. Entonces, Torcuato, como lo comprende, pues se quitan esa responsabilidad encima, diciendo... Yo recuerdo cuando salió el libro que Suárez dijo: es un libro que está... Me preguntaron cómo lo dejaba. Dijo: es un libro que está escrito desde el rencor. Porque en realidad, cuando hay un momento, ya lo veremos más adelante en otro libro también esencial, hay un momento en que Suárez, alabado por la prensa y por el mundo, por los griegos, se cree el rey del mambo
y empieza a tocar la partitura por libre. Entonces, el 23 de febrero le cortan los ojos. Cuando él en el siguiente libro que voy a... Bueno, lo que Juan de Miranda, conociendo a fondo las miserias humanas, ambiciones, egoísmos, deslealtades, traza un elaborado proceso, una genial tela de araña en que uno tras otro van cayendo personas y personajes como paso previo imprescindible para ejecutar el régimen de Franco. Es increíble, es increíble. El siguiente libro es La Grandes Memorias de Pilar Urbano. Este es más reciente, pero estoy citando en orden cronológico de haber aparecido. Este se lo compré a Santiago Arias y además tengo la primera edición. Tengo la primera edición porque es del año 2014, porque intentaron secuestrarla. Este libro yo había oído que se editó, se puso para obligar a abdicar a su majestad el rey Juan Carlos I. Salió para obligarle a abdicar, salió para obligarle a abdicar. Lo que es Pilar Urbano es un libro que compendia otros muchos que tratan el tema de la transición. Se basa muchísimo en el de Torcuato Fernández Miranda, que es el esencial, pero también tiene otros muchos que son trabajando sobre memorias de otros que hicieron o vivieron la transición. Y luego además ha entrevistado a muchos personajes Bueno, en este libro queda claro que el régimen de Franco no era una cosa ya muerta que se estaba muriendo sola, muchísimo menos. Dice, Franco había muerto y estaba generosamente enterrado, pero el franquismo no era una piadosa nostalgia, un funeral con himnos encuelgamudos. El franquismo era una presencia viva, imponente, poderosa, amurallada, inexpugnable y almenada de poder. Todos sabemos a lo largo de la historia que esas fortalezas inexpugnables, amuralladas de poder, solamente han sucumbido por traición interna o porque por justicia o por dolo se ha metido un caballo de Troya en su interior. Quisieron secuestrar el libro antes de que se publicara. Entonces, la editorial adelantó 3 días la distribución, porque claro, es mucho más fácil la policía quitarlo de la editorial Planeta que no ir por todo el centro de distribución de España recogiendo. Claro, Planeta, la editorial se enteró y adelantó 3 días la distribución. ¿En qué basaban en un momento de libertad de expresión? Donde no se dice mentira. ¿En qué lo basaban? En que la foto central, que está en la página, en la última de la que no tenía la autorización de la familia Suárez, por parte del hijo. Una tontería, porque esa foto en que se ve al rey paseando por la zarzuela con el brazo por encima de Suárez, se había publicado en todos los periódicos, pero en base a eso lo intentaron secuestrar. Pero no por la foto, sino por el pie de foto. Naturalmente, en las siguientes ediciones que han sacado del libro, esa foto ha desaparecido. Pero no por la foto, que es inocuo, sino por el pie, que sí que es un torpedo bajo la línea de flotación, y que me hace creer que es cierto, porque este libro se sacó con la misión de obligar al rey a abdicar como forma de salvar la monarquía. El pie de la foto decía: 2 hombres caminan juntos hacia el fondo de la historia. Suárez, caballero del Toisón de Oro, se adormeció en la niebla de la desmemoria. El pobre hombre tenía Alzheimer. El refugio manso de alguien de quien no debe recordar porque sabe demasiado y puede resultar un testigo de cargo peligroso. Esa gran desmemoria le permite vivir una inocencia feliz, y al rey le asegura dormir sin insomnios y seguir siendo rey. En las siguientes ediciones de este libro, de primera edición 2014,
ha desaparecido la foto para poder quitar ese pie, que es terrible, claro, terrible. Se ha pretendido salvar a la corona dando paso al rey Felipe, que está limpio, porque claro, han intentado salvarlo así. Él no es responsable de nada. Él no es responsable de nada. Este libro no vale mucho, pero tiene una cosa importante. Este libro se llama de un general desde el corazón del Cesí, escrito por Juan María de Peñaranda. Lo que pasa es que ha sido un poco lento, porque claro, lo ha escrito para, igual que Torcuato Miranda, para decir, yo contribuí a la democracia y a la transición, yo contribuí en los servicios. Sí, pero lo hace en un momento en que ya la gente está intentando desembarcarse del barco. Se subieron buscando la gloria y ahora muchos, viendo la que se viene, están queriendo desembarcar antes que se produzca el naufragio. Pues como esto fue una tesis doctoral que hizo al licenciarse en periodismo o en política, pues que tenía las folios ahí, tenía el tío la ilusión de hacer libros, y las secretarias de su destino, pues se metieron. Entonces, básicamente es un libro en el cual él dice, es testimonio de parte, y luego aquí tiene un poco aquí en la parte de atrás, que cuando necesita. Bueno, pues en este libro explica cómo cerraron el paso a toda opción reformista y, por lo tanto, que encaminaron la cosa hacia la ruptura. Le pararon los pies a Fraga. Eso básicamente lo hizo Torcuato Miranda, pero ya hemos visto cuando le presentó una terna al rey en que estaba Suárez, que era el que él quería, el rey le había dicho que pusiera para hacer la idea de la ruptura que tenía en mente. Pero después, ya con la Constitución aprobada, el CSIC, todos los intentos de alianza popular, digamos, de hacer o capitanear al franquismo sociológico, todos desde el CSIC se los limpiaron, digamos, a la piña, claro. Los acorralaron y lo consiguieron, porque en el libro lo cuenta muy bien y es muy interesante saberlo. Ya, esto lo ha creído. De todas maneras, un compañero suyo de la casa ha escrito una cosa que está en internet, que lo pone a parir bajo el título de la petulancia del girasol. Y también es cierto que el general Peñaranda, como no podía ser de otra manera, habla siempre mucho respecto de Franco, a pesar de que se implicó con muchas ganas y éxito en hundir su régimen. Y ahora, pues nada, esto ya acabando. Bueno, a la muerte de Franco, esto es el chiste porque acabo, y pido perdón. La muerte de Franco, el régimen debía evolucionar. No era posible un franquismo sin Franco. Había cambiado sustancialmente el contexto socioeconómico nacional e internacional y no había nadie que tuviera las capacidades, prestigio y experiencia de gobierno para verlo mantenido. El régimen había experimentado permanentes evoluciones adaptándose a circunstancias, algunas muy difíciles, pero siempre conservando la esencia, una, grande y limpia. Desde el propio régimen se preparó la transición. Franco preparó la transición, no fue el paso de una dictadura a una democracia, fue la transformación de una democracia orgánica y un régimen autoritario en una democracia inorgánica o partitocracia, que fuera homologable con el entorno europeo. En el régimen de Franco había libertades individuales, aunque algunas colectivas estuvieran restringidas. En la actual democracia liberal o partitocracia, tanto las libertades individuales como las colectivas están reconocidas pero menos tuteladas. Había dos posibilidades de régimen: reforma o ruptura. La reforma, que eran los proyectos de Fraga y Adeiza. Adeiza era elucubraciones, Fraga lo tenía perfectamente estudiado desde el punto de vista jurídico. Y ruptura, que era la demolición del régimen de Franco y hacer una cosa nueva, que era lo que quería la corona, pero siempre que se respetase a la corona. Y ya está. Pido disculpas una vez más por haberme alargado mucho más de lo que... La única solución para que suceda esto es que no venga.
de lo que el coronel considera que ha sido una conferencia muy larga, pero que seguramente a todos se nos ha hecho muy corta por lo interesante que es. Si alguno quiere hacer alguna pregunta relativa a la conferencia, el coronel está dispuesto a contestar. Dijo que en 1917 había comenzado las operaciones del... No, en 1917, que fue coincidiendo con el año de la Revolución Bolchevique, el PSOE intentó imponer en España una huelga general revolucionaria, cuyo objetivo, dicho por ellos, era conseguir el cambio, o sea, la monarquía y poner la república. A mí me parece que fue antes, que fue en 1910, cuando Pablo Iglesias amenazó a Antonio Maura en el Congreso. Pero una cosa es que amenazara, y otra es que hubiese un plan formalizado para, mediante una huelga general revolucionaria, conseguir la... vemos ahora como esta gente, que no se resignan a perder nada en ningún sitio, pues dice, no, ganaremos en las calles. Eso es lo que es. No, tengo que mirar eso, y mirar eso de... Pero más, yo me creo que sería una amenaza, pero no un proyecto sustanciado de hacer una huelga general revolucionaria, cuyo objetivo es... Y además, pues no fracasó, porque todavía la Guardia Civil todavía pintaba y tal. Pero bueno, tuvo Jaca, tuvo Cuatro Vientos. Enhorabuena porque está usted, pues como es la verdad, decir la verdad. Los chicos en las escuelas, en los institutos, en la universidad no saben nada de esto. Se les priva de la verdad, se está enseñando con mentira y tenemos todos una gran responsabilidad. Espera, si yo creo que toda la vida y estoy a Perdona que le diga a los pequeños y a los mayores, porque los cesan. Los cesan si dicen verdades. Pero bueno, lo que sí. A mí me parece que fue fatal para España la famosa frase de café para todos. Sí. Estamos sufriendo eso. Sí. Fue fatal, pero yo, la cosa es, fue con buena voluntad, es decir, así como hay cosas que fueron con buena voluntad, eso a lo mejor fue con buena voluntad. Yo fue creo fatal. que fue con buena voluntad, pero los resultados son los que son. Exactamente, y ahora mismo el independentismo en Vascongada, aquí en Cataluña, es el cáncer, pero ya hay metástasis en muchos otros sitios del organismo de España, de esos organismos nacionales, porque estamos viendo ya como poco a poco, y si no se corta, mi esperanza es que, como he dicho antes, como la monarquía es muy consciente de que su futuro está unido a la unidad de España, se implique, pero sí. Pero ¿cómo lo cortamos? Si no se enseña ni la Constitución en la escuela, nadie se siente orgulloso de ser español. Yo soy gallego, yo soy catalán, yo soy de aquí. Todo eso comenzó con el tema de las autonomías. Pero para que nadie me eso, que tenía una solución parcial con el servicio militar, se lo cargó Aznar, que era el PP. Se lo cargó Aznar. Pero se lo cargó Aznar, ¿por qué? Pues se lo cargó Aznar porque cuando ganó las primeras votaciones y no tenía la mayoría absoluta, tuvo que tener el apoyo de Convergencia y Unión. Y Convergencia y Unión, según dijo Carles Campuzano aquí en Coruña en un simposio en el que asistí, y de antes estaba dicho a Capitanía, no soy mío como yo, dijo Carles Campuzano, ahora todo el mundo se congratula en la supresión, el error de supresión, en realidad ya sabemos que fue el eufemismo de que no se ha quitado, se ha... Bueno, que está dormida. Bueno, no, suspendido, sí, pero en realidad, bueno, pues dijo, ahora todo el mundo se congratula de que se haya, él no dijo suspendido, dijo que se haya abolido el servicio militar, pero quiero dejar claro en este foro que fue una imposición de mi grupo político al presidente Aznar en la primera investidura, en las primeras elecciones, para apoyarlo en la investidura. Ahí fue político, él quería ser presidente, hizo cosas buenas y tal, pero en ese momento alguien tiene que decir, no mire, el servicio militar ahora mismo es una cuestión de España y por lo tanto, por eso lo trago, que es lo que tienen que hacer ahora los patrimonios. Recuerdo que en esta conferencia estaba el coronel Franz Thiel, alemán,
y le preguntaron si Alemania, que entonces tenía el servicio militar todavía, lo iba a suprimir. Y dijo el Pécole Francia, y allí estaba toda la capitania, o sea que se enteraron y dijeron: Alemania es un país federal y necesita estructuras del Estado que le den fuerza y cohesión, y la principal es el ejército. Pero lo está viendo claramente, y nosotros aquí también. Pero eso es bueno, no quiero así acabar la pregunta porque solamente quería, aprovechando que estamos aquí, darle la enhorabuena a don Carlos Fernández Laversobre, porque tenemos por fin en Galicia al único que hay, excelentísimo señor caballero de honor del Fundación Francisco Franco. Creo que es merecido porque siempre ha luchado por la memoria del pueblo y quisiera un aplauso para él. Hablabas del tema de las huelgas salvajes del 16-17 y creo que alguien apuntó ahí a Maura en el Congreso de los Diputados por el famoso Paulino Ferrolano. Antes del 16-17 está la Semana Trágica de Barcelona, que la provocan ellos mismos, pero hay otra cosa mucho más importante que hay mucha gente que no sabe. El 11 de noviembre de 1912, un día antes de que Pardiñas le diese un tiro, 2 tiros en la nuca, al presidente ferrolano Canalejas, que lo mata delante de la librería San Martín de Madrid, paseando por las calles de Madrid, no puedo precisar ahora si era la Plaza Mayor o la Plaza de Oriente, se encontraba junto a él paseando el mismo que amenazó a Maura en el Congreso de los Diputados. Exactamente el mismo ferrolano, Paulino Iglesias, que todos sabemos lo que fundó, que son los que llevan metidos con el afán y la voluntad y el objetivo de machacar a España desde que se creó ese partido. Y no olvides nunca que probablemente uno de los balcones más grandes de la policía y de la Guardia Civil sea lo sucedido con la camioneta 17, que junto con un capitán de la Guardia Civil, un teniente de asalto, un cabo de asalto, 2 guardias de asalto, iban los pistoleros que formaban la escolta de la unidad que tiran al señor Carlos Sotelo, le dan un tiro, trapero una nuca, lo tiran al lado de la puerta del cementerio del Senado, y ahora los mismos, el bloque y toda esa tropa, se encargan en la Diputación Provincial, que no sé cómo lo está la cara de vergüenza, de quitarle el nombre a Carlos Sotelo, uno que asesinaron ellos, para poner otro nombre en ese colegio que tiene la Diputación Provincial. Eso es la memoria. Completamente de acuerdo. En el PSOE es una maldición bíblica personal. Hizo inviable la República. La República podría haber sido, podríamos pasarse una República rápidamente. La hizo inviable. Y va a ser inviable la transición. Y va a ser inviable la transición. Y si se produce la profanación de la tumba de Corvillo, puede que sea casi invento. No sé si inmediato o a 20 años. Si miramos un poco la historia de España, vemos cuando la restauración monárquica fue en 1874, contamos los años que pasaron hasta el 31 hasta el año 31, y contamos desde esta restauración y cae en el 2032, vuelvo a contar por ahí, pero cerquita. Y si contamos que en 1833 empezó la primera guerra carlista, y duró del 33 al 39, 100 años después fue la guerra civil. Uno fue en 1833 y el otro fue 1936, sobre 100 años. Pues si sumamos 100 años desde el principio de la guerra civil o de la cruzada, también nos cae por el 2032, 34, hice la cuenta en casi, qué casualidad. Estamos ahí, o sea, que es para hacérselo mirar, no andar, porque dices, no, pero ahora es imposible.
Y yo digo, tienes razón, es imposible. Pero ¿sabes qué pasa? Que entonces nuestros padres y aquellos que vivieron decían lo mismo. Es imposible. Y un día se lo encontraron. Porque empieza el día que le queda un tiro en la calle. Claro, porque ¿cómo empezó como Macías Montero? Pues lo mismo que adelante no localizó un chaval bajo cara. Bueno, pues el día que empieza una baliza, le tiene un tiro en la nuca, Macías Montero, habrá un momento que los del otro lado empezarán a buscar armas, empezarán a defenderse, y empezarán ahora tú, mañana yo, el otro tal. Estamos en el 18, a punto de empezar el 19, 30 y tantos hay que tener cuidado. Pero bueno, vale. El PP en la Diputación se abstiene, en vez de decir que no. Es una vergüenza. Claro, como ha pasado con lo del caudillo, con lo del Frank se abstiene, teniendo la mayoría en el Senado. Bueno, ¿qué esperamos de esa gente? Nada. Solamente miren el puesto y cobrar todos los meses y dinerito. Les importa 3 pepinos la nación. No tiene el sentido patrio que tenemos que tener todos, los que hemos jurado la bandera. Defenderla con nuestros años. El colegio independentista de Gala sabía que... La bandera verdadera, la del águila. Lo que es inadmisible es que el escudo, lo que es inadmisible es que el escudo, que figura en la primera página de la Constitución sea perseguido. O sea, esto es lo que no entra en cabeza de la gente. O sea, el escudo ese está perseguido ahora. Eso es otra idea más de lo que se ha hecho, la estafa monstruosa que se ha hecho. Oye,